es una presentación de Chetour, una SUV a otra altura, con el respaldo de Sebel. El SINAE informó que hubo un nuevo fallecimiento por coronavirus en el país, lo que elevó la cantidad de muertes a 51. Se trata de un paciente de 93 años de Montevideo. Hoy se realizaron 2.340 análisis y se detectaron 20 casos nuevos. De ese total, 11 son de Montevideo, 7 de Rivera y 2 de Canelones. La policía de Maldonado intervino en una fiesta clandestina de aproximadamente 400 personas que se realizó en un local ubicado en la ruta 39 a la altura del kilómetro 48-800. Se dispuso inmediatamente el cese de la actividad, así como la evacuación de todas las personas que se encontraban en el lugar, y la Fiscalía de Primer Turno de San Carlos emplazó a uno de los responsables del evento. La Fiscalía de Artigas investiga la muerte de un joven de 19 años durante un festejo en el balneario Los Pinos, ubicado sobre la costa del río Uruguay, cerca de Bella Unión. El hecho ocurrió cuando cientos de jóvenes se reunían en ese lugar recientemente habilitado por las autoridades, tras haber permanecido cerrado durante los meses de la pandemia. El presidente Luis Lacalle Pou aseguró que observa con preocupación la cantidad de homicidios que hubo en los últimos días. 11 en una semana, según las cifras relevadas hasta el pasado viernes 9. El fin de semana hubo más casos. El debate sobre la ley de presupuesto tuvo un capítulo destacado sobre el salario de los funcionarios públicos este lunes en la Cámara de Representantes. Los diputados de gobierno aseguran que hay un compromiso de terminar el periodo sin pérdidas de salario. En el Frente Amplio dicen que no hay seguridad al respecto. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Nos vamos rápidamente al desarrollo de toda la información. Lo hacemos con información del ámbito judicial que llega desde el norte del territorio nacional. Marchó a prisión un hombre que mató a un joven de 19 años tras una trifulca en el departamento de Artigas. El balneario Los Pinos es un balneario que está a unos 5 kilómetros de la ciudad de Bella Unión, 5 kilómetros al norte. Un balneario que estaba inhabilitado por la parte sanitaria, por la emergencia sanitaria. Y en el fin de semana pasado fue habilitado. Hubo una riña y que de esa riña termina esta persona con lesionado de arma blanca, la cual posteriormente en horas de la tarde fallece. Se hicieron las comunicaciones de rigor, se pasó el procedimiento a la Prefectura Nacional Naval, a Bella Unión. Por su parte, la doctora Ana Iriarte, fiscal a cargo de este caso, brindó algunos detalles sobre esta formalización. Un homicidio que se dio en el balneario Los Pinos, lugar donde se concentran jóvenes, y bueno, y allí se dio un altercado que se fueron viralizando videos y terminó falleciendo una persona herida de arma blanca. Luego de recabar toda la evidencia y a través de los videos se pudo constatar la identidad del autor, y el mismo fue formalizado hoy por un delito de homicidio y se solicitó una medida cautelar de prisión preventiva por 180 días, la cual accedió a la sede. El imputado se presentó en la seccional local. ¿Presentó también el arma? Sí, mire, en realidad el imputado el día de ayer compareció de manera voluntaria, en hora de la noche de la seccional séptima. Esta fiscalía solicitó la debida orden de detención, ingresa en calidad de detenido. Bueno, y lo demás forma parte de la investigación. En los primeros 12 días del mes de octubre hubo al menos 16 homicidios. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió al tema durante el acto conmemorativo de la batalla de Sarandí hoy en el departamento de Florida. El mandatario evitó hablar de ajuste de cuentas. Nos preocupa y nos alarma la cantidad de muertos. Así resumía el presidente Luis Lacalle Pou su visión sobre lo que ya es el mes más violento desde que su gobierno asumió el 1 de marzo. Al menos 16 homicidios en 12 días. Las víctimas, así como la forma en la que se perpetraron la mayoría de estos crímenes, apuntan a que se tratan de ajustes de cuentas. Una clasificación que Lacalle Pou quiso evitar. No quiero entrar en lo que siempre critiqué, que es rotular, catalogar
un homicidio de ajuste de cuenta. ¿Se acuerdan? Que bueno, ajuste de cuenta, como si toda la vida de esa persona no importara tanto, o subcatalogamos un homicidio. Un homicidio es una muerte. El miércoles 7, la policía de Maldonado fue alertada de un auto prendido fuego debajo de un puente en la Ruta 9 próximo a San Carlos. En el interior del vehículo hallaron el cuerpo de un hombre. En la noche de ese mismo día, la policía encontró el cuerpo de una mujer que apareció atada de pies y manos y envuelta en una frazada en un camino vecinal a las afueras de Pando. El viernes 9, un vecino de la zona de Parque Lecoq encontró el cuerpo de un hombre en un basural dentro de una bolsa de nylon que había sido prendida a fuego. Entre el 9 y las primeras horas del 10 de octubre, en Paysandú hubo 2 homicidios. En uno de ellos, los asesinos ingresaron a la vivienda de la víctima alegando que era un allanamiento policial y lo ejecutaron. En todos los casos, las víctimas tenían antecedentes penales. Cuando uno ve que determinada persona fue asesinada, cuando ve los antecedentes, cuando ve que hay muchas veces un antecedente delictivo. La calle Pou dijo que el combate al narcotráfico derivó en una mayor violencia y deslizó que eso podría explicar el aumento de los crímenes. En estos tiempos ha habido un combate frontal muy fuerte al narcotráfico. Básicamente, con el cierre de fronteras también se complica el ingreso de droga al país y eso lleva ¿a qué? A más competencia. Y la competencia delictiva que genera violencia. Y la violencia que genera, en este caso, homicidio. ¿Lo justifico? ¿Le doy grado de muerte de segunda? No, simplemente que hay una explicación. El presidente de la República habló de diversos temas hoy en el departamento de Florida. Por ejemplo, se refirió a las fiestas clandestinas en el marco de lo que es esta emergencia sanitaria que atraviesa el país. Luis Lacalle Pou dijo que hubo y habrá sanciones. Hay gente que no termina de entender. Hay gente que no termina de entender. El presidente señaló que ya hubo sanciones por fiestas clandestinas y aseguró que habrá más. El domingo a las 2 de la mañana, la policía intervino en una fiesta con aproximadamente 400 personas en un establecimiento situado en el kilómetro 48 de la Ruta 39, entre San Carlos y Aiguá. Uno de los responsables de la fiesta fue derivado a la justicia. Nadie es tan importante como todos nosotros juntos. O sea, si alguien se cree que es más importante y que tiene, haciendo un uso abusivo de la libertad, la posibilidad de dañar al resto, no entendió lo que es una comunidad. El mismo fin de semana, la policía, en coordinación con el Departamento de Higiene de la Intendencia de Maldonado, intervino en 2 fiestas más, las 2 en Punta del Este. Hasta el domingo había 302 personas con COVID-19 en Uruguay. La calle dice que no hay magia, que en las actividades reguladas, cuando se cumple el protocolo, no hay contagios. Y cuando se hacen cosas que no están reguladas, por lo general hay contagios. En esto no hay magia. Quedó claro hace muchos meses que las consecuencias están íntimamente vinculadas a las conductas humanas. No hay misterio. No sé qué pruebas más necesitamos. Bueno, y uno de los eventos que más llamó la atención en este último fin de semana fue una fiesta clandestina, que se desarrolló muy cerca de San Carlos. La policía fue advertida de esta situación, clausuró la fiesta y ahora la justicia avanza en lo que es la investigación. La Fiscalía exhortó y emplazó a uno de los organizadores. En la madrugada de este domingo, la policía debió intervenir en una fiesta multitudinaria en el kilómetro 48 de la Ruta 39, en la zona de la Sierra de las Cañas. La convocatoria se hizo a través de las redes sociales e invitaban a una gran fiesta que se realizaría en una chacra a las afueras de la ciudad de San Carlos. Fue un evento que tuvo de todo: DJs, barra de tragos, pista de baile, bolas de espejos y una gran aglomeración. Asistieron más de 400 personas. El director departamental de salud ya tenía la información que se estaba organizando una fiesta clandestina y próximo a las 2 de la mañana constató que efectivamente había una importante aglomeración en esa chacra. Fue así que rápidamente se hizo presente en el lugar el director de higiene y policía del departamento de Maldonado y desarticularon la fiesta. Se entrevistaron con los organizadores del evento, notificándolos de rigor de acuerdo al protocolo preventivo para el contagio del coronavirus. La Fiscalía de Primer Turno de San Carlos dispuso el emplazamiento de uno de los responsables.
En las próximas horas se prevé que la justicia tome acciones ante los organizadores, que podría ser de multas económicas. Lo mínimo es de 70 unidades reajustables, es decir, más de 90.000 pesos. Por su parte, el intendente de Maldonado, Jesús Bentancur, se refirió a lo ocurrido este fin de semana y afirmó que hay una falta de conciencia de las personas. Esas son las cosas que a veces con esta fiesta con 400 personas no se entiende qué pasa por la cabeza de esa gente, ¿verdad? Porque indudablemente el país está viviendo un momento muy difícil. Hemos pasado los 300 personas con COVID-19. Evidentemente hay un pequeño resurgimiento de la enfermedad y yo creo que tenemos que ser conscientes todos y poner nuestro granito de arena de cuidarnos nosotros y cuidar a nuestro vecino, a nuestro prójimo, ¿verdad? El presidente de la República también habló en esta jornada sobre la situación turística y se confirmó que se viene analizando qué hacer de cara a la próxima temporada, según dijo Luis Lacalle Pou. El grupo asesor científico analiza el tema teniendo en cuenta el número de turistas que podrían ingresar, cuál sería el impacto en las diferentes zonas del país y qué protocolo se aplicaría. Preocupa lo que pasó en Europa, donde algunos lugares reabrieron en el verano y hoy pagan las consecuencias. No convence la propuesta de los operadores de obligar a los visitantes a hacer 7 días de cuarentena en un hotel. Si fueran 7 personas, sí. Si fueran 1000, calculo que también. 10.000, ya se me fue el chico un poco lejos. Imagínense 100.000, si hay posibilidad de controlar a 100.000 personas que vienen del extranjero y hacen cuarentena. Aparte, es un poco raro que alguien que viene a disfrutar las vacaciones esté dispuesto a quedarse 7 días encerrado en un hotel. Entonces, que haya gente dispuesta a hacerlo, sí, el tema es la cantidad. Y siguiendo con el sector turístico, les decimos que las autoridades del departamento de Colonia están pidiendo que se reabra el puerto para reactivar el sector. No tomamos decisiones respecto de la salud porque no nos compete, no estamos capacitados para hacerlo. Y vamos a acatar las respuestas, las soluciones que el país pretenda. Ahora, queremos las mismas condiciones que el puerto de Montevideo. Si se abre a un turismo sano, como se está proponiendo desde algún sector, nosotros vamos a acompañar siempre y cuando las condiciones sanitarias estén dadas. ¿Hay posibilidades que los hoteleros, por ejemplo, a nivel país, pero en particular en Colonia, puedan responsabilizarse de cuarentena, por ejemplo, eventualmente de turistas? Nosotros podemos hacer una parte, la otra parte la tiene que hacer el Estado, sin dudas. Nosotros podemos alojar a la gente en cuarentena, darles el servicio cumpliendo todos los protocolos. Ahora, el poder de policía ante esa situación la tiene que dar el Estado. Y Colonia tuvo una buena presencia de turistas el fin de semana largo, aunque por debajo de las expectativas de los operadores. La ocupación hotelera apenas superó el 30%. Bueno, y en este fin de semana largo se extremaron los controles sanitarios en el departamento de Rivera. Una realidad diferente este fin de semana, feriado en Brasil, feriado largo, mucho turista. Sí, realmente 55 ómnibus en el día de hoy es una muy buena cantidad, a pesar de que es con el protocolo que exigen las autoridades brasileras, que es un pasajero cada 2 asientos. De todas maneras, tenemos muchos de los turistas de compras tradicionales que vienen en vehículos particulares, lo cual nos ha obligado a redoblar esfuerzos a los efectos de controlar todas las medidas sanitarias, el uso del tapaboca, el protocolo que tenemos del cupo que puede trabajar cada comercio con la cantidad de clientes y empleados. O sea que mucho trabajo y sí, hasta el lunes vamos a seguir en esto, tratando de cuidar el movimiento comercial que tenemos, que genera tanto empleo para Rivera, pero que no ha sido suficiente. Bueno, y vayamos ahora a repasar los números aportados esta noche por el Sistema Nacional de Emergencia. Hubo un nuevo fallecimiento en las últimas horas por coronavirus, lo que elevó la cifra de víctimas mortales a 51. Se trata de un paciente de 93 años de la capital del país. Hoy se realizaron 2.340 análisis y se detectaron 20 casos nuevos. De ese total, 11 son de Montevideo, 7 de Rivera y 2 del departamento de Canelones. Hay 312 personas cruzando la enfermedad, una internada en cuidados intensivos.
Se trata de la cifra récord en Uruguay de casos activos desde el comienzo de la emergencia sanitaria. El departamento que tiene mayor número de casos es Montevideo con 154, le sigue Rivera con 82 y el departamento de Colonia con 30 casos positivos. A todo esto, digamos, y siguiendo hablando de lo que es el COVID-19, que hay 7 casos positivos de coronavirus en el departamento de Cerro Largo. Hubo al menos 80 personas que debieron ser aisladas. El papá de la familia es funcionario del INR en Montevideo y como ustedes saben, bueno, allí hay un brote. Y bueno, a raíz del señor se terminaron contagiando el resto de la familia. Entre ellas una niña en edad escolar, bueno, ¿se han tomado las precauciones del caso en tal sentido? Sí, su hija de 8 años, ella está bien y mañana serán hisopadas sus compañeritas de clase y el cuerpo docente que ha estado en contacto con la niña el último día que asistió a la escuela. Las autoridades siguen de cerca la preocupante situación y confían en la responsabilidad social. Necesitamos también del apoyo de la población justamente para que adhiera a las recomendaciones, a la prevención, al cuidado que necesitamos. La situación en la frontera con los hisopados, fundamentalmente los camioneros, ¿continúa? Sí, claro, eso a diario, como siempre. El último que tuvimos fue la otra semana, pero bueno, ya había salido del país. La emergencia sanitaria, el COVID-19, ha generado que muchos hoteles debieran cerrar sus puertas aquí en nuestro país. Una realidad que no solamente se da en el Uruguay. El Hotel Sheraton de Montevideo, por ejemplo, debió bajar la cortina. Y a todo esto, desde lo que es el sindicato gastronómico y hotelero, se está reclamando, no solamente por este hotel, sino por otros, que se apliquen medidas especiales para el sector. El sector turístico emplea a 121.000 trabajadores, 60.000 de los cuales dependen exclusivamente de la hotelería. A raíz de la pandemia, en estos momentos, la mayoría de los trabajadores se encuentran en seguro de desempleo. Incluso han usado las prórrogas que estableció el gobierno para los sectores más afectados por la emergencia sanitaria. No, nosotros entendemos que en este momento va a ser necesario, volvimos a pedir, como al principio de la pandemia, reunión con el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Trabajo para generar contenciones de otras características, porque no es suficiente las que hay hasta ahora con las prórrogas, el seguro de paro parcial, porque va a ser necesario extender esto en el tiempo, porque los protocolos sanitarios indican la necesidad de seguir por lo menos por los aforos de los establecimientos, con menos de la mitad de los trabajadores y trabajadoras del sector. En el caso del Sheraton de Montevideo, la decisión de cierre de la empresa le fue comunicada hace 2 semanas a los trabajadores. Sus instalaciones serán vendidas y cambiará de rumbo. Bueno, una situación similar de cierre se está dando con los free shop, por ejemplo, en el departamento de Rivera, donde más de 60 personas quedaron sin empleo. Varios free shops cerrados, por lo menos 2 definitivamente, trabajadores sin fuente laboral. ¿Cómo se está viviendo esa otra cara de la pandemia, Carlos? Y con mucha preocupación, inclusive se ha hablado con el propio presidente de la República por parte del diputado Marne Osorio, porque tenemos una situación en la cual más de 60 familias han visto perdida su fuente laboral en los últimos meses, con 2 free shops que cerraron, uno que permanece abierto después que volvieron del seguro de paro, realizó 21 despidos, o sea que es una situación que afecta mucho a la sociedad riverense y nuestra economía en general, lo cual mucho nos preocupa. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Autoridades de gobierno, encabezada por el presidente de la República, estuvieron hoy en la conmemoración de los 195 años de la batalla de Sarandí. El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso y sin perder el entusiasmo, dijo alguna vez un gran líder mundial. Tener claro un rumbo nos permite tomar riesgos y avanzar, aunque seguramente cometeremos errores. Y será muy de nosotros, de nuestra humildad oriental, reconocerlos y corregir el rumbo. Pero no tengan dudas
que este gobierno usará cada minuto de su administración para intentar que cada uruguayo alcance la libertad en su máxima expresión y sentido amplio. La libertad de cada uruguayo es nuestro norte. La libertad de ser, de elegir, de hacer, de pensar, de permitirse querer, de poder querer y de vivir. La libertad para nosotros es el medio, pero también es el fin. Allí tenemos la palabra del ministro Paganini, que fue el orador precisamente de este acto de aniversario. Señores, desde el mediodía la Cámara de Representantes está votando lo que es la ley de presupuesto. El proyecto en particular, la oposición hace énfasis en los ajustes que tiene este proyecto. Minutos antes de las 10:30 comenzó la discusión del proyecto de ley de presupuesto nacional en la Cámara de Diputados, cuyo plazo constitucional para aprobarlo vence la medianoche del próximo viernes. El oficialismo considera que el texto refleja el resultado de las elecciones nacionales, un cambio de modelo económico y filosófico. Destacan que no hay aumento de impuestos y rechazan que se recorte el presupuesto. Y quizás algún punto, algún programa que cambie de título no implica que el programa se deje de hacer, no implica que estemos perjudicando a nadie. Y hay que tener altura en la discusión y hay que tener honestidad intelectual en la discusión. Y no es fácil salir a decir que los que menos tienen, menos van a tener y que se van a sentir aislados de la sociedad porque este es un presupuesto de recorte, porque no lo es. Y si lo es, reitero que nos lo hagan saber y nos comprometemos a actuar en consecuencia para poderlo corregir sobre la marcha. Contraria es la visión de la oposición, que critica el proyecto de ley por dar la espalda a las necesidades de la población, asegurando que generará pérdida de salario real. Le hicieron una gran pirueta a la sociedad diciéndole: no, vamos a proteger tu bolsillo va a estar ahí, no te lo vamos a achicar con impuestos. No, se lo achicaron derecho, recortando el salario, lisa y llanamente, teniendo menos capacidad de compra cualquiera de los uruguayos. Y eso va a generar un enorme perjuicio en la sociedad, porque no solo pierden los trabajadores y las trabajadoras, los jubilados y los pensionistas, sino que van a perder los comerciantes, que van a perder los industriales. Básicamente el 90% de las empresas que viven del mercado interno se van a quedar sin mercado. Minutos después de la 1 de la madrugada, con votos de la coalición, se aprobó el proyecto en general para desde este martes comenzar la votación del articulado. Bueno, agreguemos a todo esto que uno de los debates que se están dando en la Cámara por estas horas es el que tiene que ver con la libre importación y venta de fuel oil en los puertos. Desde el Ministerio de Industria, el titular, Omar Paganini, justifica la desmonopolización y prevé un negocio para el puerto, según indicó. El ministro de Industria dice que para ANCAP el fuel oil es un negocio secundario. Que el monopolio no rija en los puertos podría hacer que aumente la disponibilidad de ese producto para que más buques carguen en Montevideo y eso fortalezca la actividad del puerto. El puerto está en transformación, va a tener calado mayor, va a tener muelles nuevos y agregarle el servicio de tener siempre combustible lo fortalece como punto de operación en el Río de la Plata. A iniciativa del Ministerio de Industria, el proyecto de ley de presupuesto incluyó un artículo que establece que el monopolio de ANCAP no regirá en el puerto de Montevideo ni en cualquier otro puerto, propiedad u operado por la Administración Nacional de Puertos. Hace 10 años se entregaban 300.000 toneladas de fuel oil y había 5 buques que operaban. Hoy son 70.000 y opera solo uno. Es un negocio que ha venido cayendo y justamente este tipo de medidas lo que logra es tratar de revitalizarlo cuando es un negocio que para ANCAP es marginal, es secundario. El ministro señaló que la medida no generará pérdidas para ANCAP. Todo lo contrario, ANCAP va a envejecer. Si el mercado se mantiene constante, muchos más buques van a repostar en el puerto de Montevideo hoy, que vienen acostumbrados a repostar o en Buenos Aires, o en el medio del río, o en Río Grande. Señores, desde el Frente Amplio se criticó esta iniciativa y el oficialismo ajustó el proyecto. Es bueno decir que esto es una estrategia de desmonopolización por pedacitos, porque en realidad aquí se vino al Parlamento en la ley de urgente consideración a plantear la libre importación y no tuvo sustento político en el Parlamento para que eso se avanzara. Según advierte el Frente Amplio, la redacción del artículo en cuestión deroga el monopolio de ANCAP en los puertos administrados por la ANP, lo que permitirá la importación y venta de otros combustibles y no solo del fuel oil para barcos. Sin investigación, sin consejo de nada, sin análisis de nada, se lo metió por la ventana.
Y es eso lo que se está consagrando en esta ley y además se lo coloca en la ley de presupuesto porque no se puede oponer la ciudadanía a ella, porque las leyes de presupuesto no se pueden llevar a referéndum. Legisladores oficialistas explicaron que ya habían advertido esa posibilidad, por lo que decidieron modificar la redacción para evitar ese efecto no deseado. Ese artículo va a ser modificado ahora y solamente va a ser para las embarcaciones. Nosotros ya lo habíamos visto en comisión y ahora en sala vamos a hacerlo de esa manera. Va a ser solamente y pura y exclusivamente entonces para las embarcaciones. El planteo va a ser recogido, va a ser ajustado el texto. Ya hemos hablado con los demás diputados de los partidos que componen la coalición de gobierno y como en el espíritu estaba hacer la referencia específica, se va a ajustar para que no quede ningún tipo de dudas. Agreguemos a esta información que inicialmente el artículo hablaba también del suministro de combustible en los aeropuertos. Por eso fue modificado, se informó desde el oficialismo y solamente correrá para los puertos, para la navegación. Vamos a hacer la primera pausa. En instantes venimos con la información del deporte junto a Gabriel Regueira. Suspendido porque el árbitro dijo que falta de garantías, que no podía seguir arbitrando en la cancha, estuvo detenido más de 30 minutos. El cotejo, seguramente Salto se quede con la victoria y bueno, juegue final ante Canelones del Este para dirimir el campeón de la 17ª Copa Nacional de Clubes de OFI. Amigos, quédense, hay más. Red Informativa Edición Central, me reencuentro con todos ustedes el próximo viernes. Señores, vamos a avanzar ahora con información internacional. Aquí en la región, Argentina superó a España en cantidad de casos de COVID-19. Argentina notificó en las últimas 24 horas más de 10.000 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva la cifra total de infectados a 894.206, según fuentes oficiales. También se contabilizaron 287 muertes, con lo que la cifra de fallecidos llegó a 23.868. Con estos números, Argentina superó a España y es el sexto país en cantidad de casos, detrás de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Colombia. La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires pasaron de concentrar más del 90% de los nuevos casos en mayo a representar menos del 50% debido al fuerte incremento en los últimos 2 meses de los contagios en varias provincias. El viernes pasado se prorrogó el aislamiento obligatorio hasta el 25 de octubre y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que se registra un lento y sostenido descenso de casos. Las provincias que actualmente presentan la situación más complicada son Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Salta, Jujuy, Río Negro y Neuquén. Mientras se extiende la pandemia, la escalada de conflictos del kirchnerismo con la justicia no da tregua. Los banderazos contra el gobierno son cada vez más frecuentes. Con una fuerte composición de adultos mayores que salen a pesar del riesgo de contagio de coronavirus, hoy lunes tendrá lugar otra de las marchas en Argentina. Bueno, vamos a continuar precisamente en la región porque Brasil, a todo esto, anunció que tiene la tasa de contagios más alta del mundo. Brasil registró 290 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y 12.345 casos nuevos. Hasta ahora son más de 5 millones los contagios por el virus, mientras que los fallecimientos desde el comienzo de la pandemia superaron los 150.000, la cifra más alta de América Latina. A nivel mundial, Brasil solamente es superado por Estados Unidos en la cantidad de fallecidos. El sábado, el presidente brasileño Jair Bolsonaro volvió a minimizar la gravedad de la pandemia de coronavirus en una conversación que transmitió por sus redes sociales con una mujer identificada solo como Alessandra. Recordó que en julio pasado ella contrajo COVID-19 y lo superó sin problemas. Preocupado, morte evita, né? Eu estou com 65 anos, não senti nada, nem uma gripezinha, zero, nada. Y aquí... Como suele hacer cada fin de semana en Brasilia, el gobernante paseó en motocicleta por las calles de Guarujá,
una playa del litoral de San Pablo, donde saludó a decenas de simpatizantes y se detuvo para tomarse fotografías con ellos, sin usar máscara ni respetar las normas de aislamiento social que rigen aún en esa región. También este sábado fue confirmado que dio positivo de COVID-19 el ministro de la Secretaría de Gobierno de Brasil, Luis Eduardo Ramos. Es el 10º de los 22 integrantes del gabinete de Bolsonaro que ha sido contagiado. Vamos a retomar ahora la información local. Les contamos que en Florida una persecución por picadas culminó con un choque entre un móvil de la Guardia Republicana y un auto particular. Varias personas resultaron heridas en la noche de este domingo, cuando la policía trataba de controlar picadas de motociclistas en Florida. El caso se inició con el aviso por picadas en la zona del Prado y Puente Piedra Alta, en el acceso principal a la ciudad. Allí, desde hace meses, las picadas son habituales y la población reclama constantemente actuación al respecto. En esta oportunidad, los agentes respondieron a través de sus unidades y concurrieron al acceso principal donde se encontraban los motociclistas. En la persecución, uno de los agentes resultó herido durante una maniobra donde también circulaba otro motonetista, aunque no involucrado en la picada. Ante la situación, quienes sí estaban implicados huyeron del lugar. Otra unidad, ahora del Grupo de Respuesta Táctica, inició su persecución con sirena abierta. Los motociclistas ingresaron a la ciudad, transitaban por Herrera con dirección al centro y al llegar al cruce con Fernández, pasaron delante de un auto que circulaba al noroeste. Sin embargo, el automovilista y el móvil policial coincidieron en el cruce e impactaron de forma espectacular. Ambos vehículos subieron la vereda de la Escuela Artigas. El auto quedó contra un árbol, destrozado en su parte delantera. El móvil policial impactó contra un muro y también terminó con severos daños. Los ocupantes del vehículo resultaron heridos. En el auto viajaba una familia con 2 menores de edad. El padre tuvo heridas leves. Algo más lesionada resultó la mujer, que fue rescatada por los agentes, y sus pequeños hijos también resultaron heridos y permanecen internados. En tanto, otros 2 agentes resultaron con lesiones, aunque están fuera de peligro. La investigación está a cargo de la doctora Lucía Nogueira, fiscal departamental, que explicó que recién se comenzó con la primera parte de este hecho complejo y aún no se está trabajando sobre el siniestro de tránsito, etapa que se cumplirá posteriormente. No sé si el procedimiento en sí, eso se verá, pero puede llegar a haber responsabilidad del que conducía el móvil del GRT, pero bueno, eso es muy apresurado también afirmarlo. Vamos a ver de acuerdo a los elementos que se vayan recolectando. Los 3 detenidos fueron dejados en libertad, se dispuso cese de detención. En tanto, bueno, restan unas filmaciones que no se pudieron obtener en el día de hoy. Además, bueno, son 3 personas primarias. En otras informaciones, se desató un importante incendio al norte de la ruta interbalnearia en la Costa de Oro, muy cerca del balneario Villa Argentina. Hasta última hora, el fuego no estaba controlado. Recordar que en nuestra región no tenemos prácticamente fuego por causas naturales, o sea que siempre hay una negligencia, intencionalidad, descuido del ser humano. Por lo tanto, reforzar el concepto de que tenemos que cuidar. Estamos próximos a la fecha que se empieza a prohibir el fuego en espacios públicos, pero sobre todo ser conscientes que en días como el de hoy, con gran viento, es muy complicado. Por lo tanto, esto que surgió como un pequeño fuego, se encontró con un predio que está bastante sucio, que está mal mantenido y que bueno, que ahora se transforma en un incendio que hay que atender con gran despliegue de bomberos, siempre una muy buena actuación de bomberos. Hay 2 equipos de bomberos acá, está Parque del Plata y Solimar. Y nosotros desde la Intendencia apoyando con maquinaria pesada. Y bueno, algunos de los vecinos nos indican que vieron a alguna gente acampando de un lado y del otro, le dijeron que no podían acampar y que supuestamente ese sería el inicio del incendio. Esto lo vamos a dar parte a la policía para que continúe con las investigaciones. En este momento estamos lejos de las casas, incluso estamos lejos de alguna zona un poco más complicada que es un monte de eucaliptus, por eso en breve vamos a estar haciendo cortafuegos dentro del predio para evitar situaciones más complicadas. Veremos cómo evolucionan las horas, el gran problema que tenemos es el del viento. Ya todo esto, los vecinos de la zona manifestaron su preocupación por este incendio. Por ahora no está más o menos unos 80 metros el fuego. Están los bomberos ahí, hay gente también. Yo fui un par de veces.
Lo raro que hace un rato, allí ardió una cepa, acá al lado de las colmenas abrió otra, o sea que el fuego salta, eso es lo peligroso. ¿El humo afecta a las abejas? Si es mucho, sí, si es poco, no. Si es poco, no las afecta. ¿Se ha incendiado este monte antes? Sí, acá hubo un incendio muy grande hace un montón de años, yo las tenía más allá y las pude salvar. Y bueno, vamos a ver ahora. ¿Cuántas tiene acá? Acá hay 15 más o menos. Y más del otro lado en el sur también hay, pero parece que para allá no saltó. ¿Qué le dicen bomberos? ¿Que llegará hasta acá o...? No, ahí hay unos caminos y ahora está la camioneta tirando agua. Y es bravo el viento, también hay que estar muy seco y cuando salta lo bravo. Porque de repente si no se ve y después ya se expande, ya es difícil de controlar. Y hay un poco de viento también. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Un general del ejército fue sancionado a rigor por un caso de violencia de género. Se trata de Ricardo Fernández, quien fue denunciado por una subalterna. El general Ricardo Fernández fue denunciado por una oficial por violencia de género en la Fiscalía. Allí se determinó que se le quitara el arma de reglamento, colocación de tobillera y prohibición de acercamiento durante el proceso. Enterado, el ministro de Defensa, Javier García, y el comandante en jefe del Ejército determinaron la sanción de arresto a rigor durante 15 días al general Fernández, que cumplirá en el Comando General del Ejército. En un comunicado, el Ministerio de Defensa indica que la sanción se aplica sin perjuicio del análisis jurídico y reglamentario de los hechos, del que se desprenderá la medida disciplinaria correspondiente. Medida disciplinaria que puede recaer sobre el general Ricardo Fernández en la destitución. Esta no es la primera vez que Fernández protagoniza un hecho de estas características. Anteriormente, ante una situación similar, se había comprometido a pasar a retiro ante el comandante, cosa que incumplió. Bueno, y digamos a todo esto que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respaldó en todos sus términos lo actuado por el ministro de Defensa. Estuve en contacto con el ministro Javier García todos estos días y ayer de noche y hoy de mañana me confirma la sanción y obviamente que tiene no solo mi total respaldo anterior, sino que en la consulta de la misma manera. Además del arresto de rigor, ¿puede devenir alguna otra sanción? Puede. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Puede, estamos evaluando eso. Nosotros tratamos de llevarnos adelante, o mejor dicho, debemos llevarnos adelante por la ley. Así que es una sanción no por el contenido en sí, sino por un hecho colateral que el ministro García les podrá explicar mejor, pero el fondo del asunto, que es el tema de la violencia doméstica, obviamente que puede ameritar otra sanción, se está evaluando, así que prefiero no adelantarlo. Lo actuado hasta el momento por el ministro García, insisto, no solo tiene el total respaldo, sino que fue en consulta. O sea, darle de baja es una chance siempre. Vamos a apurarnos. Yo sé que cuando tomamos decisiones ustedes se enteran enseguida. Señores, en el día de hoy no hubo actividad bancaria por el feriado. Igualmente repasamos la cotización de las principales monedas. Dólar 41.40 la compra, 43.80 la marca fuerte. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección. En este fin de semana largo hubo una importante actividad en lo que tiene que ver con el turismo interno aquí en nuestro país. La imagen del peaje sobre el arroyo Pando lo indicaba con claridad. Así se vieron las rutas al mediodía del sábado. ¿Hacia dónde van? Para Piriápolis. Costa Azul, Floresta. Sí, vamos para San Luis, sí. Miles de uruguayos salieron a recorrer el país en un fin de semana largo con temperaturas primaverales. Muchos optaron por las costas de Canelones. Por suerte está marchando bien, los fines de semana hay buena cantidad de gente que se arrima al balneario. Más al este, en Rocha, los operadores turísticos observaron el movimiento con optimismo. Este es un buen fin de semana, buena
buena cantidad de reservas. No sé si llegaremos a la totalidad, pero vamos a estar muy cerca. Colonia fue otro de los departamentos más visitados por los turistas uruguayos. Porque es un lugar hermoso para venir a visitar, aparte de todos los museos y bueno, la belleza que tiene por el tema de la arquitectura y bueno, el casco viejo, casco antiguo. Y porque es un lugar muy tranquilo y se puede pasar bastante al aire libre, todo. Más al norte, en Salto, las termas tuvieron, además de altas temperaturas, una buena presencia de turistas.